Se burlaron de la historia de la humanidad hasta que los guerreros de la Tierra les mostraron lo que significaba. ¿Han visto a esos ridículos Beds? Croak resopló sus múltiples tallos oculares moviéndose con diversión los de ese insignificante planeta azul como se llaman a sí mismos humanos. Vexar respondió su voz teñida con la característica presunción de la evaluación histórica del Consejo Galáctico División y sí, me han asignado para evaluar su solicitud de membresía el salón a bordo de la enorme nave del Consejo Galáctico zumbaba con el ruido de fondo de una docena de especies diferentes. Cada una en sus propias conversaciones. El aire olía a especias exóticas y al extraño tan metálico que parecía seguir a los burócratas del consejo dondequiera que fueran. Buena suerte con eso. Cac rió un sonido como piedras moliendo juntas. Escuché que toda su civilización tiene apenas 20.000 años, prácticamente infantes. La piel de Teara se onduló en acuerdo los patrones azules y púrpuras, cambiando a través de su suave exterior. De hecho, la mayoría de las especies ni siquiera aplican hasta que han alcanzado al menos sus primeros 100 milenios de desarrollo. La audacia es casi encantadora. Los dos extraterrestres observaron cómo una pantalla holográfica reproducía imágenes de los archivos históricos de la Tierra. Humanos primitivos con equipo de batalla arcaico cargaban a través de los campos involucrados en lo que parecían ser disputas territoriales sin sentido. Míralos. Cac hizo un gesto con una extremidad luchando por parches de tierra cuando hay sistemas estelares enteros para tomar. Absolutamente ridículo. Beara asintió. Sus zarcillos se curvaron pensativamente. Su solicitud afirma que han dominado el arte de la guerra a través de milenios de práctica como si eso fuera algo de lo que presumir. ¿Qué harás?, preguntó Zack, señalando al dron que servía otro frasco de bebida neurotóxica. Una exquisitez entre los de su especie. Procedimiento estándar. Visitar su planeta. Evaluar sus reclamos. Denegar su solicitud y recomendar que vuelvan a solicitarla en otros 10.000 años. Beara suspiró. Sus sacos respiratorios se desinflaron dramáticamente. Solo otro día en el paraíso burocrático. 2 ciclos solares después, Beara se encontró a bordo de una nave diplomática que se dirigía a la Tierra. El Consejo le había asignado un pequeño equipo. Draunax, un especialista en armas. Taslum, un antropólogo cultural. Y Fix, un xenobiólogo especializado en especies primitivas. Esto será rápido. Vexar anunció a su equipo mientras se reunían en la cámara de reuniones de la nave. Nos reuniremos con sus representantes, recorreremos algunas de sus instalaciones militares y regresaremos a tiempo para la cumbre galáctica. Taslum, cuya especie se parecía a algo así como una nube de gas consciente contenida dentro de un exoesqueleto flotante, pulsó dubitativamente. He estado revisando sus documentos históricos. Hay algo inusual en la guerra humana. Vexar despidió con un movimiento de su apéndice superior. Todas las especies piensan que son especiales. Los Orgons afirmaron que sus batallas sónicas fueron revolucionarias. El Praxiano insistió en que su guerra psíquica cambiaría la estrategia defensiva del Consejo, pero ninguno lo hizo. Pero los humanos, Taslum persistió, no son diferentes. Teara terminó firmemente. He estado haciendo esto durante 300 años. Tas confía en mí. Su nave entró en la atmósfera de la Tierra con poca fanfarria. Los humanos les habían ordenado que aterrizaran en una instalación llamada Fort Benning, aparentemente uno de sus principales campos de entrenamiento militar. Cuando Beara descendió por la rampa de la nave, fue golpeada por la pesada gravedad de la Tierra y la espesa atmósfera. La tecnología adaptativa del Consejo la compensó rápidamente, pero aún así era incómodo. Un pequeño grupo de humanos esperaba abajo de pie rígidamente en lo que Beara reconoció como una postura militar formal. Bienvenidos a la Tierra, dijo el humano, al frente una figura alta con piel oscura y ojos serios. Soy el general Marcus Jackson, Fuerza de Defensa de la Tierra Unida. Nos sentimos honrados por su presencia. Vegara realizó el gesto de saludo habitual. Sus zarcillos brillaron brevemente. Soy la asesora Vegara del Consejo Galáctico. Mi equipo y yo evaluaremos las capacidades militares de su especie como parte de su proceso de solicitud. El general Jackson asintió. Entendemos. Hemos preparado demostraciones de nuestras diversas técnicas de combate, campos de batalla históricos e instalaciones
De entrenamiento para su inspección, dijo el ex Bexar sin molestarse en ocultar el tono condescendiente en su voz, aunque debo advertirle, general, el Consejo normalmente solo admite especies con capacidades militares verdaderamente avanzadas. Su enfoque histórico puede considerarse bastante pintoresco. Ella esperaba que el humano se ofendiera, pero Jackson simplemente sonrió. No era una sonrisa amistosa que Sarah notó, era el tipo de sonrisa que las criaturas depredadoras dan justo antes de atacar. Esperamos desafiar esa suposición, dijo el asesor Jackson. De hecho, hemos organizado una demostración especial para mañana, una recreación de una de nuestras batallas históricas más interesantes. Tal vez te ayude a entender por qué valoramos tanto nuestra historia militar. La piel de Beara se erizó de diversión. Dudo que cambie mi evaluación, pero aprecio tu entusiasmo. Mientras caminaban hacia el complejo principal de la base, Fix se acercó sigilosamente a ella. Hay algo extraño en estos humanos. El xenobiólogo susurró. Sus lecturas biológicas muestran niveles inusuales de actividad neurológica. Casi como si estuvieran anticipando algo. Probablemente solo estén nerviosos. Teara respondió con desdén. ¿No lo estarías si tu especie? Todo el futuro en la comunidad galáctica estuviera en juego. Pero cuando entraron en la instalación militar humana, Teara no pudo evitar la sensación de que se estaba perdiendo algo importante. Los humanos que pasaron los observaron con expresiones que no coincidían con la situación. No había asombro al conocer a seres alienígenas avanzados. No había nerviosismo por su evaluación. En cambio, los humanos parecían ansiosos, casi emocionados. Era desconcertante, pero Vegara dejó de lado el pensamiento. Después de todo, ¿qué podrían mostrarle estos seres primitivos que no hubiera visto antes? Lo descubriría demasiado pronto. El amanecer amaneció sobre Fort Benning con un espectacular amanecer que pintó el cielo de vívidos naranjas y rosas. Teara encontró la exhibición chillona, pero se guardó su opinión para sí misma. A ella y a su equipo les habían dado alojamientos sorprendentemente cómodos para pasar la noche, aunque la gravedad todavía la hacía sentir lenta y pesada. La demostración de hoy se llevará a cabo en nuestros terrenos de recreación histórica, explicó el general Jackson mientras abordaban un vehículo de transporte terrestre. Hemos preparado una simulación de lo que llamamos guerra de trincheras, una estrategia militar común de nuestros primeros conflictos globales. Dronx, que había estado mayormente en silencio hasta ahora, se animó. ¿Quieres decir que luchaste en guerras cavando agujeros en el suelo? Su modulador de voz no pudo disfrazar su burla con precisión. Jackson respondió completamente impasible, aunque creo que lo encontrarás más sofisticado de lo que parece. Llegaron a un campo enorme que se había transformado en un paisaje fangoso lleno de cráteres. Largas zanjas en zigzag cortan el terreno y barreras de aspecto primitivo de alambre de metal estiradas entre postes de madera. Bienvenidos a la tierra de nadie. Jackson anunció con una extraña nota de orgullo. Esto recrea el frente occidental de lo que llamamos la Primera Guerra Mundial, que se libró hace aproximadamente 500 de nuestros años. Bexar no pudo contener su desdén. Nos estás mostrando historia antigua. General, el Consejo está interesado en sus capacidades militares actuales, no en tácticas obsoletas de hace medio milenio. La sonrisa de Jackson le devolvió esa misma mirada depredadora con respeto. Asesor, creemos que comprender nuestro pasado es clave para apreciar nuestro presente. Los soldados que participan hoy usarán réplicas de armas y equipos de esa época, pero las tácticas y estrategias aún se enseñan a nuestras fuerzas de élite. ¿Por qué Taslam?, preguntó con genuina curiosidad. Seguramente sus armas modernas hacen que esos enfoques primitivos sean innecesarios, porque Jackson dijo simplemente que los humanos creen en estar preparados para cualquier cosa, incluida la pérdida de acceso a nuestra tecnología avanzada. El equipo de evaluación de Vexa fue conducido a una plataforma de observación con vista al campo de batalla debajo de ellos. Cientos de soldados humanos vestidos con uniformes antiguos tomaron posiciones en las trincheras. Los uniformes eran de varios tonos de marrón y verde cubiertos de barro, lo que hacía que los humanos se mezclaran con su entorno con sorprendente efectividad. La demostración comenzará momentáneamente. Jackson anunció,
Debo advertirle que esto puede ser más fuerte de lo que está acostumbrado antes de que Vexar pudiera preguntar qué quería decir. Un estruendo ensordecedor sacudió la plataforma de observación. Instintivamente atrajo sus arcillos sensoriales mientras más explosiones sacudían el campo enviando tierra y escombros por los aires. ¿Qué está sucediendo?, exigió su voz apenas audible sobre el estruendo continuo de explosiones. Bombardeo de artillería. Jackson explicó con calma, aparentemente impasible por el ruido, el preludio de un asalto de infantería. El bombardeo continuó durante varios minutos, transformando el paisaje ya accidentado en un cráter infernal plagado de páramos. Luego, tan repentinamente como comenzó, el bombardeo se detuvo dejando un silencio inquietante a su paso. Ahora mira, Jackson dijo suavemente. Un silbido agudo atravesó el aire y los soldados humanos comenzaron a salir de las trincheras de un lado, cargando a través del terreno abierto hacia la línea opuesta. Se movían en oleadas, corriendo a través del barro que parecía chupar sus extremidades inferiores, mientras llevaban armas de proyectiles primitivas. De la trinchera opuesta estalló fuego rápido. Los humanos comenzaron a caer, algunos agarrándose dramáticamente sus torsos o extremidades, otros simplemente colapsando en el barro, pero las olas seguían llegando. Esta es una solución bárbara, susurró su exoesqueleto pulsando con angustia. Solo están corriendo hacia el fuego enemigo. Si Jackson estuvo de acuerdo, observando atentamente esta particular estrategia de batalla resultó en millones de bajas. Fue una de nuestras experiencias de aprendizaje más brutales. Experiencia de aprendizaje. Vexar no podía comprender lo que estaba viendo. ¿Qué podría aprenderse de un sacrificio tan insensato? Jackson se giró hacia ella, su expresión grave, el evaluador de resistencia, la voluntad de seguir luchando a pesar de las abrumadoras probabilidades y las horribles condiciones, la capacidad humana de adaptarse a los entornos más aterradores imaginables y seguir funcionando como una fuerza de combate efectiva. La demostración continuó durante otra hora con ataques y contraataques a través del páramo fangoso. Vexar observó con creciente incomodidad cómo los humanos mostraban un entusiasmo inquietante por recrear el sufrimiento de su propia especie. General, finalmente dijo, creo que hemos visto suficiente de esta recreación histórica en particular. Tal vez podríamos pasar a algo más relevante para sus capacidades actuales. Jackson asintió, pero había algo en su expresión que Viara no pudo interpretar del todo. Por supuesto, pero antes de irnos, me gustaría presentarle a alguien. Hizo un gesto hacia un humano que se acercaba a la plataforma de observación. Este era mayor que Jackson, con el rostro curtido y una ligera cojera. Esta es la sargento maestra Elena Petro. Jackson dijo que es una de nuestras instructoras de combate. Petro asintió brevemente. La demostración de guerra de trincheras es solo el comienzo. Evaluador, hemos preparado demostraciones de varios estilos de combate históricos de toda nuestra historia. Mañana les mostraremos lo que llamamos guerra de guerrilla, seguida de tácticas de asedio y combate naval. La paciencia de Teara se estaba agotando. Sargento maestro, con el debido respeto, no pude ver cómo estas recreaciones históricas son relevantes para la evaluación del Consejo. Petro intercambió una mirada con Jack antes de responder. Áxese, todo soldado humano debe comprender y dominar las técnicas de combate históricas, no porque esperemos usar lanzas de madera o formaciones de espada en la guerra moderna, sino porque los principios detrás de ellas siguen siendo válidos. ¿Y cuáles serían esos principios? Teara preguntó con escepticismo. La adaptabilidad, el ingenio, la capacidad de luchar eficazmente independientemente del nivel de tecnología o las condiciones ambientales. Petro respondió, pero quizás lo más importante, la ventaja psicológica que viene de saber que tu especie ha sobrevivido miles de años de intentar continuamente exterminarse a sí misma. Había algo escalofriante en la forma en que lo dijo, como si esto fuera un punto de orgullo en lugar de vergüenza. Cuando abandonaron el campo de batalla, Maxara notó el silencio inusual de Taslum. ¿Estás preocupado?, observó. He estado estudiando sus registros históricos más profundamente. El antropólogo respondió en voz baja. ¿Sabías que los humanos lucharon aproximadamente 15.000 guerras distintas incluso antes de desarrollar los vuelos espaciales? Toda su historia es una cadena ininterrumpida de conflictos que difícilmente parece una calificación para la membresía del Consejo. Vexar se burló. Tal vez Taslum lo admitió, pero me hace preguntarme qué sucede cuando una especie que ha pasado toda su existencia luchando contra sí misma vuelve su atención hacia afuera.
La pregunta quedó en el aire sin respuesta cuando regresaron al complejo de la base principal esa noche. Teara revisó sus notas preliminares con creciente frustración. Los humanos parecían decididos a mostrar su pasado primitivo en lugar de sus capacidades actuales. Lo que aún no entendía era por qué la demostración de hoy será algo diferente, anunció el general Jackson cuando se reunió con ellos a la mañana siguiente. Mostraremos lo que llamamos técnicas de guerra asimétrica. Habían sido transportados a una instalación diferente. Esta consiste en un entorno urbano extenso. Edificios artificiales de varias alturas crearon un paisaje urbano similar a un laberinto con vehículos, mobiliario urbano y civiles holográficos notablemente realistas que se mueven. Este es nuestro centro de entrenamiento de combate urbano, explicó Jackson aquí. Nuestras fuerzas practican la lucha en áreas pobladas contra enemigos que no usan uniformes ni siguen los protocolos militares convencionales. Rona, que había sido inusualmente silencio desde que la demostración de guerra de trincheras finalmente habló. ¿Te refieres a terroristas? Cada especie en desarrollo enfrenta amenazas a la seguridad interna. La expresión de Jackson permaneció neutral. No exactamente. Me refiero a la resistencia. Combatientes. Fuerzas guerrilleras e insurgentes a lo largo de nuestra historia. Más pequeños, menos tecnológicamente avanzados. Las fuerzas humanas han derrotado consistentemente a ejércitos más grandes y mejor equipados mediante tácticas asimétricas. Eso no tiene sentido. Teara intervino. La tecnología y los números superiores siempre deberían prevalecer. Deberían, pero a menudo no. Jackson respondió. Este aspecto particular de la guerra humana ha demostrado ser notablemente consistente a lo largo de nuestra historia. La demostración comenzó con un escenario, una pequeña fuerza de soldados humanos vestidos de civil con equipo mínimo contra una fuerza mucho mayor con armas avanzadas, chalecos antibalas y apoyo aéreo. El objetivo de la fuerza más pequeña era simplemente sobrevivir e interrumpir las operaciones de las fuerzas más grandes. Lo que siguió fue fascinante. Incluso Bexar tuvo que admitir que la fuerza superada usó el entorno urbano con asombrosa efectividad. Preparando emboscadas, creando distracciones y empleando trampas simples pero efectivas. Rara vez se involucraron en una confrontación directa. En cambio, atacaron rápidamente y desaparecieron antes de que se pudiera organizar la represalia. Observe cómo usan el conocimiento del terreno. Jackson señaló cómo se mezclan con la población civil. Como convierten la fuerza del enemigo en una debilidad. Taslum se acercó a la ventana de observación. El impacto psicológico es significativo. La fuerza mayor parece cada vez más frustrada al cometer errores, mientras que la fuerza menor mantiene la disciplina. Precisamente Jackson asintió a esto. Lo llamamos espíritu de lucha o moral. A menudo es más importante que la tecnología o los números. Después de que concluyó la demostración urbana, fueron trasladados a otra instalación. Esta ubicada en una densa región forestal. Supervivencia en la naturaleza y combate. Jackson explicó mientras desembarcaban. Los humanos han luchado en todos los entornos de nuestro planeta, desde la tundra ártica hasta los desiertos abrasadores, desde las montañas hasta las selvas. Bexar se sentía cada vez más incómodo con las implicaciones de lo que se les mostraba. Estas demostraciones no se trataban de mostrar tecnología avanzada o sistemas de armas sofisticados. Se trataba de resaltar la capacidad humana para librar una guerra bajo cualquier circunstancia con cualquier herramienta disponible. General dijo con firmeza. Debo recordarle que el Consejo valora a las especies pacíficas. Este enfoque continuo en las capacidades de combate en realidad puede perjudicar su solicitud. Por primera vez Jackson pareció genuinamente sorprendido. Cesor, usted malinterpreta nuestra intención. No estamos glorificando la guerra, estamos demostrando adaptabilidad y resiliencia. Las propias pautas del Consejo establecen que las especies miembro deben poder defenderse ellos mismos y contribuir a la seguridad colectiva. Sí, pero Jackson continuó. Dado que las 3 incorporaciones más recientes al Consejo fueron invadidas dentro de una década de unirse a esto, creemos que nuestras capacidades militares son directamente relevantes para nuestra aplicación. Esto tomó a Vegara con la guardia baja. Las invasiones que mencionó eran información clasificada no ampliamente conocida fuera de los círculos internos del Consejo. ¿Cómo se enteraron los humanos de ellas? La demostración del bosque fue más breve.
Pero no menos impresionante, los soldados humanos se movieron a través de la densa vegetación como fantasmas, virtualmente invisibles hasta que eligieron rebelarse, construyeron refugios, armas y trampas usando solo materiales que se encuentran en el medio ambiente. Los humanos pueden sobrevivir y luchar eficazmente en cualquier bioma. Jackson afirmó que hemos evolucionado como cazadores de persistencia capaces de rastrear presas durante días sin descansar. Nuestros cuerpos pueden parecer frágiles en comparación con algunas especies, pero podemos soportar temperaturas extremas, hambre y esfuerzo que incapacitarían a la mayoría de los seres sensibles cuando regresan a su nave de transporte. Fix se acercó a Bexar en privado. Completé mi análisis biológico. El xenobiólogo informó que es preocupante cómo la fisiología humana está adaptada de manera única para la guerra. Fix explicó que su sistema endocrino inunda sus cuerpos con químicos que mejoran el rendimiento durante el combate. Las capacidades de curación de heridas son notables. Lo más inquietante es que parecen haber evolucionado para funcionar de manera efectiva mientras están heridos o incluso faltantes. La piel de Bexar se oscureció con preocupación. ¿Estás sugiriendo que evolucionaron específicamente para el combate? No exactamente para arreglar. ¿Dudó? Más bien parece. La guerra ha sido una constante tan grande en su evolución que sus cuerpos se han adaptado a ella. Están literalmente hechos para luchar, morir y seguir luchando de todos modos. La demostración final del día tuvo lugar en una enorme instalación interior. Cuando entraron, Bexar se enfrentó a Ed con la visión de cientos de humanos participando en lo que parecía ser un combate ritualizado usando solo sus cuerpos. Entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Jackson explicó que todo soldado humano debe dominar múltiples formas de lucha sin armas. Muchas de estas técnicas datan de hace miles de años. Observaron cómo humanos de varios tamaños luchaban, se golpeaban y se lanzaban unos a otros con práctica y precisión. Había algo primitivo en ello, una exhibición visceral de violencia controlada que inquietó profundamente a Bexar. ¿Pero por qué? Finalmente preguntó en una era de armas de energía y drones remotos. ¿Por qué entrenar en formas de combate primitivas? Jackson la miró con una expresión que no pudo descifrar. Porque la tecnología falla, las naves evaluadoras fallan, las armas se quedan sin energía y cuando eso sucede, los humanos necesitan estar listos para seguir luchando con cualquier medio disponible. Incluso si eso significa que están a mano limpia mientras salen de la instalación de entrenamiento, Leara no podía quitarse una creciente sensación de alarma. Lo que los humanos les estaban mostrando no era solo capacidad militar, era una demostración completa de una especie que había evolucionado. Junto con la guerra constante que había integrado el combate en cada aspecto de su existencia, esa noche consultó con su equipo en privado. Necesitamos reconsiderar nuestro enfoque. Les dijo que estas demostraciones no son aleatorias, nos están diciendo algo específico sobre las capacidades humanas, algo que quieren que el Consejo entienda. Quizás Taslum sugirió que el mensaje es una advertencia. Los demás lo miraron con sorpresa. Considere lo que hemos visto. El antropólogo continuó, nos han demostrado que pueden luchar sin tecnología avanzada, es que pueden adaptarse a cualquier entorno en el que hayan pasado toda su historia evolutiva luchando contra sí mismos y se hayan vuelto extremadamente buenos en ello. ¿Está sugiriendo que están amenazando al Consejo? Dronk sonó escéptico, no amenazante. Taslam aclaró, establecer disuasión, dejar claro que intentar subyugar o controlar a los humanos sería problemático. La piel de Teara palideció al darse cuenta de que el Consejo nunca ha admitido una especie con la propensión de la humanidad a la violencia, no porque tales especies no apliquen, sino porque el Consejo las eliminó silenciosamente antes de que pudieran convertirse en una amenaza. Fix terminó sombríamente y los humanos lo saben. La sala se quedó en silencio mientras las implicaciones se asimilaban. Mañana traería la demostración final y Bexar comenzaba a sospechar que sería la más inquietante hasta ahora. La mañana de la demostración final llegó con una atmósfera de tensión. Bexar apenas había dormido, su mente corría con las implicaciones de lo que habían presenciado y lo que podría significar para la relación del Consejo con la humanidad. El general Jackson los recibió en sus aposentos. Su comportamiento era notablemente más formal que en días anteriores. La demostración de hoy se llevará a cabo en nuestra órbita.
Instalación anunció que el transporte ha sido organizado. Esto fue inesperado. El equipo de evaluación no había sido informado de que abandonarían la instalación orbital de la superficie de la Tierra. Teara cuestionó nuestro itinerario, no mencionó nada sobre operaciones espaciales. Una adición reciente al cronograma. Jackson respondió suavemente: creemos que es importante que el Consejo comprenda el espectro completo de nuestras capacidades. El viaje a la órbita fue rápido y silencioso cuando su nave de transporte atracó en una enorme estación espacial. Bexar tuvo su primer vistazo de la flota espacial militar de la Tierra a través de los puertos de observación. Lo que vio hizo que sus zarcillos se curvaran en alarma. Cientos de naves de guerra que variaban en tamaño desde pequeños interceptores hasta enormes dreadnoughts colgados en formación precisa alrededor del planeta. Los diseños eran utilitarios funcionales, sin ninguno de los florituras estéticas comunes a la mayoría de las especies de carenado espacial. Estas eran naves construidas para un solo propósito: combate. Impresionante, ¿no es así?, dijo una nueva voz. Teara se giró para ver a una mujer humana acercándose vestida con un uniforme oscuro adornado con insignias que sugerían alto rango. Soy la almirante Sara Okoro, flota de defensa de la Tierra. La humana se presentó: bienvenida a la estación de comando orbital Alpha. Jackson asintió respetuosamente al almirante antes dirigiéndose a Bexar. La almirante Okoro supervisará la demostración de hoy. Los dejaré en sus capaces manos. Mientras Jackson partía, Okoro hizo un gesto para que el equipo de evaluación la siguiera por los pasillos de la estación. Entiendo que han pasado los últimos días observando nuestras técnicas de combate históricas, dijo conversacionalmente, que lo encontraron esclarecedor. Espero que haya sido educativo. Teara respondió con cautela: aunque debo confesar, almirante, que todavía no estamos seguros de por qué han puesto tanto énfasis en métodos de guerra obsoletos en una evaluación de sus capacidades actuales. Okoro los condujo a una vasta cámara de observación con paredes transparentes que ofrecen una vista panorámica de la Tierra debajo y la flota. Más allá de todo lo que se ha estado construyendo hasta este momento. Asesor, hoy verán cómo nuestra historia de guerra se traduce en operaciones de combate moderno. Señaló una pantalla holográfica que se materializó en el centro de la cámara. El Consejo cree que los constantes conflictos internos de la humanidad nos hacen inadecuados para la membresía. Creemos que es lo contrario. El holograma mostró una simulación de batalla detallada con las fuerzas de la Tierra enfrentándose a una flota alienígena de diseño desconocido. Esta es una recreación de un conflicto que ocurrió hace 2 años terrestres. Okoro explicó: una especie conocidos como los CAX, intentaron establecer un punto de apoyo en nuestro sistema. Creían que seríamos presa fácil. La piel de Teara palideció. Los CAC eran una especie notoriamente agresiva que el Consejo había estado monitoreando con preocupación. No tenemos registros de tal encuentro. No, no lo harías. Okoro estuvo de acuerdo. Un dejo de acero en su voz porque no había sobrevivientes CAC para informarlo. La simulación se desarrolló con sombríos detalles. Los CREAX tecnológicamente superiores y siguiendo la doctrina de combate espacial convencional inicialmente ganaron la partida, luego algo cambió. La flota humana rompió la formación, abandonando las tácticas establecidas por lo que parecía ser el caos. Lo que estás viendo, Okoro narró, es la aplicación de los principios de la guerra gorila al combate espacial. Un comando descentralizado. Patrones de movimiento impredecibles. Sacrificar naves estratégicamente para crear oportunidades. La simulación mostró naves humanas colisionando deliberadamente con naves CREAC. Naves más pequeñas realizando ataques suicidas para desactivar sistemas clave y naves aparentemente dañadas que de repente revelan sistemas de armas ocultos. A esto lo llamamos lucha sucia. Okoro continuó con una nota de orgullo evidente en su voz. Usando cada ventaja ADV sin importar cuán poco convencional o desesperada pudiera parecer. La flota CREAX en la simulación era constantemente diezmados no por una fuerza abrumadora sino por 1000 pequeños ataques impredecibles que desmantelaron sistemáticamente su cohesión y estructura de mando. No puedes esperar que el Consejo apruebe tales tácticas. Leara objetó con voz temblorosa. Esto viola todos los protocolos establecidos para la guerra civilizada. Okoro expresó su endurecimiento. Asesor de guerra civilizada. Un concepto interesante en la experiencia de la humanidad. No hay nada civilizado en la guerra. Es brutal, caótica y horrible por su propia naturaleza.
Pretender lo contrario solo asegura que no estés preparado para la realidad. Ella hizo un gesto y el holograma cambió para mostrar docenas de especies alienígenas diferentes que Vexar no reconoció desde que logró el vuelo espacial. La humanidad se ha encontrado con otras 37 especies sensibles. De esas 22 inicialmente intentaron conquistar, esclavizar o exterminar a los CEU. 22 Fix sonó incrédulo. Eso es estadísticamente improbable, y sin embargo, preciso. Okoro respondió. Aprendimos muy rápido que la galaxia no es un lugar pacífico a pesar de lo que el Consejo pueda afirmar. Nuestra historia de conflicto interno nos preparó para esa realidad de maneras que las especies más armoniosas no estaban preparadas. Con otro gesto. El holograma cambió de nuevo, mostrando las consecuencias de lo que parecía ser un devastador asalto planetario. El Consejo Galáctico se presenta como una organización de mantenimiento de la paz dedicada a la cooperación y defensa mutua. Sin embargo, cuando los Cax atacaron el mundo natal de los anolianos hace 3 años, las fuerzas del Consejo tardaron 9 días en responder. Para entonces, ya era demasiado tarde. Vexar se estremeció. El incidente anoliano fue clasificado al más alto nivel. No había forma de que los humanos lo supieran. ¿Cómo lo hiciste? Tenemos nuestras fuentes, Okoro, interrumpidas. Justo cuando sabemos sobre la política del Consejo de Contención Preventiva para especies consideradas demasiado militaristas o impredecibles para la membresía, la implicación flotaba en el aire. Inconfundible. La humanidad sabía que el Consejo podría considerarlos una amenaza a eliminar en lugar de un miembro potencial. El almirante Taz Lum habló. Su voz inusualmente sombría. ¿Estás sugiriendo que las demostraciones militares humanas han sido una advertencia para el Consejo? La expresión de Okoro se suavizó ligeramente. No es una advertencia. Profesor. Una introducción. La humanidad no quiere conflictos con el Consejo. Buscamos genuinamente la cooperación pacífica y el beneficio mutuo, pero entramos en la etapa galáctica con los ojos abiertos. Consciente de que no todas las especies comparten esos objetivos, se volvió hacia Vexar. Nuestra solicitud para ser miembro del Consejo es sincera, pero queríamos que comprendiera algo fundamental sobre los humanos antes de hacer su recomendación. ¿Y qué es eso? Preguntó Dexur, aunque ya sospechaba la respuesta. La humanidad nunca será conquistada, subyugada, eliminada o corada, simplemente no por los Creax, no por ninguna otra especie hostil y no por el propio Consejo. Toda nuestra historia evolutiva nos ha preparado para sobrevivir y luchar contra cualquier adversidad utilizando cualquier medio necesario. No había amenaza en su tono, solo certeza absoluta mientras el equipo de evaluación se preparaba para partir de la estación estatal. Leara se encontró cara a cara con el general Jackson una vez más. Presentaré mi informe al Consejo. A nuestro regreso, le dijo, su voz cuidadosamente neutral, debo ser honesto, general, no estoy seguro de cómo lo recibirán. Jackson asintió, entendiendo que no esperamos nada menos que honestidad. Asesor, eso es todo. Hemos tratado de mostrarle la verdad honesta sobre la naturaleza de la humanidad y si el Consejo niega su solicitud. Hizo la pregunta tácita clara en su tono. La expresión de Jackson permaneció tranquila, pero había esa sonrisa depredadora de nuevo justo en las comisuras de su boca. Entonces continuaremos como lo hemos hecho desde la primera vez que nos aventuramos en el espacio, desarrollándonos, explorando y defendiéndonos según sea necesario y tal vez con el tiempo el Consejo lo reconsidere. Mientras su nave se separaba de la estación y comenzaba su viaje de regreso a la nave del Consejo, Luxara reunió a su equipo para una consulta final. Recomendaciones que pidió simplemente negación de membresía. Drax declaró de inmediato que son demasiado impredecibles, demasiado violentos. Admisión. Taz Lum respondió mejor tenerlos como aliados que como adversarios potenciales. Membresía provisional. Solución sugerida con monitoreo e integración gradual. Lexar consideró cada perspectiva, su mente volviendo a las manifestaciones demócratas que habían presenciado. Lo que más la había impactado no era la capacidad de los humanos para la violencia que poseían muchas especies, sino su adaptabilidad, su habilidad de seguir luchando sin importar las circunstancias, su absoluta negativa
A aceptar la derrota el Consejo teme a especies como la humanidad dijo finalmente especies que no se pueden controlar o predecir fácilmente por eso existe el proceso de membresía como lo hace para identificar y neutralizar amenazas potenciales antes de que puedan desafiar el orden establecido miró al planeta azul que se alejaba detrás de ellos pero me pregunto si tal vez el Consejo se ha vuelto demasiado cómodo demasiado complaciente en su poder tal vez que lo que la comunidad galáctica necesita es precisamente el tipo de adaptabilidad y resiliencia que los humanos encarnan. Su decisión la tomó Teara y comenzó a redactar su informe. Cualquiera que fuera la decisión del Consejo, una cosa era segura. La humanidad se había ganado algo mucho más valioso que una simple membresía. Se habían ganado el respeto, y en el frío cálculo de la política galáctica, el respeto, especialmente el respeto nacido de un miedo saludable, era la moneda más valiosa de todas.